Hola, bienvenidas y bienvenidos a este tutorial de análisis de expresión diferencial en Galaxy. Mi nombre es Alejandra Rugón y soy profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este tutorial está basado en el tutorial de Mallory Freeberg y Mo Heydarian, con algunas modificaciones que aquí se especifican. Este es un tutorial de análisis de expresión diferencial en la plataforma de Galaxy. Vamos a usar algunos de los programas más utilizados para el análisis de expresión diferencial con datos de RNA-seq a través de esta plataforma. Lo más recomendable es que aprendan a utilizar la línea de comandos y que puedan utilizar estos programas directamente en una línea de comandos tipo Unix, ya sea Linux o Mac. Pero bueno, si no tienen oportunidad de correr los programas en una línea de comandos, pues siempre está esta facilidad de usar la plataforma de Galaxy. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a usegalaxy.org y hacer el login. Una vez que estamos en nuestra cuenta, vamos a crear una nueva historia. Aquí con este más podemos crear una nueva historia y cambiarle el nombre. Y ya lo tenemos. Después lo que vamos a hacer es subir los datos. Nos vamos a Get Data, Upload File, Paste Fetch Data y aquí vamos a poder copiar los datos. Podemos copiar directamente las ligas. Vamos a copiar las ligas de todas las lecturas. Entonces vamos a tener dos condiciones. Son dos líneas celulares, la G1E y megakaryocyte. De cada una de estas líneas celulares vamos a tener dos bibliotecas pareadas. Entonces tenemos el par 1 o forward y el par 2 reverse para G1E y para la segunda réplica igual el forward y el reverse. Y lo mismo para las dos réplicas de megakaryocyte. Entonces tomamos las ligas de todos los reads, de todas las lecturas, y las pegamos directamente aquí. Vamos a cambiarle aquí el tipo de archivo, que va a ser FASTQ Sanger. Y comenzamos a subir los datos. Pueden ver que aquí ya se están subiendo. Y vamos a hacer lo mismo con los datos de anotación. Tenemos aquí abajo un archivo de RefSeq que tiene los datos de anotación en formato GTF. Es decir, este archivo nos va a decir en qué posición se encuentran los transcritos. Con respecto a la referencia, que en este caso sería la de ratón. Entonces pegamos la liga y aquí le vamos a especificar que es un archivo GTF. Y aquí le decimos de qué genoma viene, que es el del ratón. Es el MM10. Y aquí está mouse. Vamos a Start. Ahora sí que ya se han terminado de subir los archivos, ya podemos hacer el cambio de nombre. No es conveniente dejarlos así porque tienen un nombre muy largo que no nos va a decir nada y solo puede ser confuso. Entonces, con que pongamos lo mínimo es suficiente. Con esto ya sabemos que es la muestra G1E, la réplica 1 y es el par 1 forward. Y hacemos lo mismo con todos. En lugar de megakaryocyte podemos ponerle MK para que sea más práctico. Ahí ya quedaron todos nuestros reads. También le podemos cambiar el nombre acá al archivo de anotación. Y ya está mucho más fácil identificar estos nombres. Ok, entonces ahora vamos con el siguiente paso, que sería el control de calidad. Y para esto vamos a utilizar FastQC
que ya lo han utilizado. Entonces, pues aquí buscamos en las herramientas y aquí lo tenemos. Entonces, con este vamos a hacer una revisión de la calidad de las muestras que tenemos. Eso lo vamos a hacer para todas. Y serían todas estas. Podemos ir de una en una. Ponemos el forward. Aquí no vamos a cambiar ninguno de los parámetros, así es que todo lo demás lo dejamos igual y simplemente le damos ejecutar. Y esto lo vamos a hacer para cada una de las muestras. Ahora, la otra manera es hacerlo con varios datasets o también con colecciones. Entonces, con colecciones vamos nosotros a elegir un grupo y ya los vamos como a etiquetar como una colección. O sea, un grupo de archivos se van a etiquetar como una colección. Y aquí simplemente vamos a elegir diferentes archivos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestros datos. Y entonces con este ya se quedan seleccionados y se va a correr en cada uno de ellos. Y simplemente le damos ejecutar. Ok, entonces ahora vamos a ver los resultados. Aquí también les recomiendo que le cambien, pues que le cambien el nombre porque si no les queda FastQC en los datos 1. Entonces uno tiene que regresar al 1 para saber sobre qué se corrió. Y después si corremos cosas sobre algunos de los resultados, pues se va haciendo más larga la fila y ya no sabemos de qué archivo venía. Entonces, bueno, vamos a ver aquí estos datos, que es el FastQC con los datos 1 y pues simplemente podemos poner FastQC con G1E Rep 1F. Y bueno, aquí nos va diciendo, esta parte ya ustedes la revisaron en las clases, nos va diciendo las diferentes estadísticas. Aquí nos estorba un poco los datos de los dados para que lo puedan ver más grande. Aquí nos dice el total de secuencia, la longitud de la secuencia, el porcentaje de GC. Y vemos cómo nos está mostrando que la calidad va bajando a lo largo de la secuencia, ¿no? Ya para las últimas bases tenemos una calidad muy baja. Okay, pueden revisar con detenimiento todos sus resultados. Y esto va a ser para cada uno de los archivos. Acuérdense que para cada archivo les va a sacar este resultado en HTML y un resultado en formato de texto. Simplemente son los datos crudos. Podemos ver el segundo archivo y tenemos algo muy parecido, ¿no? Las calidades están disminuyendo. Si queremos ver todos los datos de FastQC en un solo archivo, también podemos correr MultiQC, que también se puede correr en Galaxy. Entonces, este programa lo que hace es agregar los resultados de los diferentes FastQC que hayamos corrido. Entonces, le ponemos FastQC porque se generaron de FastQC. También puede correr análisis de otras herramientas. Aquí le vamos a dar Raw Data, no le vamos a cambiar los parámetros. Y aquí simplemente elegimos los datos. Aquí podemos darle Browse Datasets. Elegimos los que vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, entonces le damos OK. Ya están seleccionados. Podemos ponerle aquí el título. No le vamos a cambiar los parámetros. Y le vamos a dar ejecutar. Nos va a dar dos resultados. Estos datos son donde dice qué archivos se utilizaron, de dónde vinieron,
y cuáles son como las estadísticas. Simplemente son listas. Vamos a quitar esto para verlo más claro. Bueno, aquí nos da tablas con colores y gráficas sobre las diferentes estadísticas, porcentaje de duplicación, porcentaje de GC, el total de secuencias. Y acá nos muestra todas las gráficas en una sobre la calidad de las secuencias, ¿no? Entonces veíamos que iba bajando la calidad a lo largo del read, de la lectura, y pues esto se ve con cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí podemos ver, es la de megakaryocyte, réplica 1, aquí G1E, réplica 2, y así cada una de ellas, ¿no? Aquí los quality scores, y bueno, ya ustedes podrán revisar con calma cada una de sus gráficas, pero en general podemos ver que se parecen mucho. En esta parte sí encontramos que en megakaryocyte réplica 2, tanto en el reverse como en el forward, se encuentra una mayor cantidad de adaptadores. Y aquí les dice que es el adaptador universal de Illumina. Entonces, bueno, lo que seguiría después de esto es limpiar nuestros reads para que no tengan adaptadores y pues también hacerle un trimming para tener reads con mejor calidad. Y eso lo vamos a hacer con la herramienta de Trimomatic. Aquí la tenemos. Y aquí en Trimomatic lo que tenemos que hacer es decirle que nuestras lecturas son pareadas. Entonces le ponemos parent. Podemos usar en 2 archivos separados si le decimos manualmente cuál es cuál, o utilizar una colección si es que ya los tenemos asociados como pares. Ahorita lo voy a poner con archivos separados para que sea más claro. Entonces empezamos por el primero, que sería el G1E, réplica 1 forward, y el G1E, réplica 1 reverse. Vamos a dejar todos los parámetros como vienen, los que vienen de default. Y bueno, ustedes obviamente pueden probar modificando parámetros. Y bueno, vamos a ejecutarlo. Una vez que se ejecutó, tenemos aquí nuestros resultados. Recuerden que Trimomatic va a generar 4 archivos de salida. Entonces, para cada una de las bibliotecas, va a generar un archivo de reads que no son pareados. Es decir, que después de la limpieza de los reads, el par ya no cumplió con las características mínimas para pasar la calidad y se eliminó. Entonces el otro par que sí pasó, pues quedó sin su par. Entonces ahí van a estar los no pareados. Eso va a ser para cada una de las bibliotecas, ¿no? Y para la parte de forward, para la parte de reverse, de G1, aquí tenemos de la réplica 1. Para forward y reverse, de G1 réplica 2, forward y reverse de MK réplica 1 y réplica 2, y acá y para MK lo mismo para las dos réplicas y para forward y reverse. Bueno, después vamos a tener los pares, es decir, los reads que pasaron la calidad, ambos pares. Entonces se mantienen pareados. Esto lo pone dentro de una carpeta. Aquí está filtrado pareado. Entonces si le damos clic aquí, esta carpeta contiene los archivos de cada una de las bibliotecas. Entonces vamos a ver que cada una de estas tiene los reads forward y los reads reverse, pero que conservan el par entre estas. Podemos ver aquí un ejemplo. Bueno, simplemente se van a ver los reads y nosotros sabemos que conservan el par, ¿no? Por ejemplo, podemos ver
Bueno, termina en 91, es el par 1 y deberíamos de ver el mismo en el reverse. El 91, el par 2. Ok, aquí regresamos a nuestra historia y ahora pues lo que tenemos que hacer es volver a correr FastQC para verificar que realmente pues mejoró la calidad. No necesitamos correr los no pareados, no los vamos a utilizar ahorita, entonces podemos correr solo los pareados para verificar la calidad. Y ahora vamos a buscar los pareados. No nos aparece porque acuérdense que está dentro de una carpetita. Aquí son las colecciones, entonces la colección es la carpetita, buscamos los filtrados pareados y entonces ahora sí le decimos que nos vuelva a correr FastQC, no vamos a modificar los parámetros y simplemente lo ejecutamos. Nos va a generar también colecciones, es decir, nos va a generar unas carpetas donde van a estar nuestros resultados. Bueno, vemos la diferencia. Ahora ya no vemos cómo cae aquí. Recuerdan que caía hasta el rojo en los datos originales y ahora se mantienen de buena calidad en el verde, arriba de un Phred score de 28, ¿no? Aquí podemos ver cómo caían las calidades anteriormente y cómo mejoraron. Ok, lo siguiente es mapear nuestros reads y vamos a utilizar la herramienta HiSat2. Okay, aquí tenemos los parámetros que nos piden modificar y eso lo vamos a hacer acá. Entonces buscamos HiSat2, nos pide qué genoma de referencia. Vamos a usar uno que ya está en la base de datos. Y le ponemos MM10, que es el del ratón. Nuestra biblioteca es pareada. Le ponemos parent. Vamos a usar una colección porque de hecho ya la tenemos dentro de una colección, que serían estas, las filtradas pareadas. Necesitamos especificar que si es unstranded o stranded. Vamos a ponerle forward. Esto es, recuerden, el sentido en el que se secuenciaron nuestras bibliotecas. Esta parte la dejamos igual y nos vamos a las opciones avanzadas. Y vamos a modificar esta opción, Spliced Alignment Options. Vamos a especificar los valores del alineamiento tomando en cuenta el splicing. Aquí la penalización la vamos a bajar a 3. Y la función que vamos a utilizar va a ser la primera. Y el término constante va a ser 0.0. Y aquí lo mismo, vamos a cambiar. Y aquí el reporte que vamos a utilizar va a ser el de string type, ya que después vamos a utilizar string type. Ya los demás los dejamos igual y lo ejecutamos. Que termine de correr HiSat, ya lo van a tener acá. Y van a tener los datos. Acuérdense que es otra colección, los datos de HiSat. Además que se corrieron en la colección de sus datos filtrados, les genera otra colección y acá van a estar sus resultados. Entonces lo que vamos a tener aquí es un archivo SAM, es el encabezado y nos habla de todas las secuencias que tenemos en la referencia. Pueden ver que son los diferentes cromosomas. Bueno, en esta última parte del encabezado nos dice con qué fue generado este archivo y con qué parámetros se corrió. Entonces es muy útil por si se nos olvida cómo lo corrimos. Bueno, y aquí abajo
ya va a venir, pues van a venir los resultados del archivo SAM. Primero tenemos los identificadores de nuestros reads, tenemos un flag, tenemos el nombre de la referencia, la posición. O sea, recuerden que el archivo SAM, lo importante es que nos va a decir las coordenadas donde está alineando nuestros reads. Y además nos va a decir otras cosas sobre el tipo de alineamientos, si son alineamientos perfectos, si alinearon los pares o no, si tienen deleciones o inserciones o mutaciones con respecto a nuestra referencia. Luego también nos dice la calidad del mapeo. Aquí hay un código que se llama CIGAR, que es el que nos indica si hubo sustituciones, inserciones, deleciones. También nos dice la referencia del par, o sea, dónde pegó el par, la posición en la que pegó el par, el tamaño del fragmento, pero esta longitud es un poco complicada. Nos dice como el tamaño del inserto menos las longitudes de las secuencias, de las lecturas. Después nos dice la información de la secuencia. Luego vienen las calidades FRED en formato ASCII. Esta es información complementaria del alineamiento. Habla de las puntuaciones, de que coinciden, de, de las bases ambiguas, de las discrepancias, números de gaps, ¿no? De espacios abiertos, qué tanto se extendieron los espacios abiertos. En fin, tiene información muy específica sobre el alineamiento. Y hasta ahí, y eso lo vamos a tener a lo largo de todos los reads. Incluye tanto los que mapearon como los que no mapearon. Si no queremos la información de los que no mapearon, podemos ponerla en los parámetros o simplemente después eliminarla. Estos archivos SAM, que aquí nos lo dice BAM porque la versión binaria comprimida del SAM es el formato BAM, pero bueno, realmente ambos contienen esta misma información y eso lo vamos a tener para los 4 alineamientos de las 4 bibliotecas pareadas. Ok, ahora vamos a correr string_type para hacer la reconstrucción de los transcritos. Primero vamos a seleccionar los datos. Aquí nos dice que no encuentra SAM o BAM, datos SAM o BAM. Lo que pasa es que como los tenemos dentro de la colección, no los puede ver aquí, entonces vamos a buscarlo a través de una colección. Entonces aquí tenemos que nuestra colección es el número 64, que viene de la colección 54, que son nuestros pares filtrados de Trimomatic. Ok, entonces dejamos esta colección y le especificamos para qué sentido va la hebra, que sería FR. Y lo demás lo vamos a dejar igual y lo ejecutamos. Una vez que corrió, vemos los resultados de string_type, que también nos lo pone en forma de colección y simplemente nos va a generar unas columnas donde nos dice las coordenadas de dónde empieza y termina cada transcrito. Entonces ahora vamos a correr string_type merge y lo que va a hacer es eliminar las redundancias eh, en los transcritos. Entonces va a combinar los transcritos que estén redundantes. Los datos que vamos a utilizar los tenemos en una colección. Para la anotación vamos a subir el archivo de RefSeq en formato GTF que subimos al inicio. Nada más, no vamos a modificar lo demás y lo ejecutamos. Okay, una vez que corrió, estos son los datos. Aquí hasta arriba en el encabezado nos dice también cómo se corrió. La línea que tienen aquí sería cómo lo correríamos en la línea de comandos de Linux. O sea, tenemos el comando y luego las opciones y los parámetros. Aquí pues simplemente tenemos otra tablita que nos dice ya los transcritos combinados.
Y ahora vamos a utilizar GFF Compare. Y lo que va a hacer es comparar nuestros transcritos. Nos va a dar datos de cuáles son nuevos, cuáles ya estaban en la referencia, cuáles están en otro sentido, en fin. GFF Compare, aquí lo tenemos. Y aquí lo vamos a correr en los datos que acabamos de correr de String Time Merge. Usar anotación de referencia, sí. ¿Dónde está? En la historia. Y aquí le vamos a dar otra vez el archivo de anotación de RefSeq. Aquí en usar datos de secuencia le vamos a decir que sí. Y bueno, la fuente de la referencia le vamos a decir que sea caché local. Vamos a usar la referencia de ratón, la MM10. Y lo demás lo dejamos igual y lo ejecutamos. Vamos a tener varias salidas de GFF Compare. Tenemos los transcritos anotados, tracking file, los lossy, la accuracy de los transcritos, la exactitud de los transcritos, el tmap y refmap. Aquí en el tracking file podemos ver unos códigos que genera GFF Compare. Por ejemplo, igual, P, U, X, K, S. Estos códigos representan la comparación entre los transcritos y la referencia. Es decir, si fueron iguales o si hubo discrepancias entre intrones y exones con respecto a la referencia. En la guía nos explica un poco sobre estos códigos. Bueno, y ahora vamos a correr feature counts para estimar el número de reads por transcrito. Bueno, entonces como lo que queremos hacer es un análisis de expresión diferencial, primero tenemos que medir la expresión por transcrito. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? En la colección que tenemos de los reads alineados con HiSat. Tenemos que especificar la información que es stranded. El archivo de anotación va a estar en nuestra historia y va a ser el que hicimos con GFF Compare de los transcritos anotados. Esto lo dejamos igual y lo que vamos a modificar son las opciones para los reads pareados. Aquí está en Disabled, le vamos a poner Enable. Y en opciones avanzadas vamos a modificar esto a que el identificador sea Transcript ID. Todo lo demás lo dejamos igual y lo corremos. Feature Counts nos va a generar dos carpetas, una con las cuentas y otra con el resumen. Vamos a ver los resúmenes. Pues solo nos va a decir cuáles están asignados, cuáles no mapearon, cuáles fueron quimeras, duplicados, cuáles mapearon múltiples veces. Luego tenemos ya las cuentas y aquí vemos, nos muestra cada uno de los transcritos asignados y las cuentas. Bueno, ahora vamos a correr DSeq2, que es una herramienta muy utilizada para análisis de expresión diferencial y que además acepta los resultados de las cuentas que nos generó feature counts. Lo que va a hacer es determinar los transcritos que están diferencialmente expresados en un factor con respecto al otro. Aquí simplemente es el título de lo que estamos comparando y ahora sí ponemos los niveles de los factores que serían nuestras dos condiciones. Aquí sería G1 y en el de abajo le pondríamos MK. Y ahora sí tenemos que escoger los archivos que corresponden a cada uno de ellos. Como lo tenemos dentro de una colección, no nos va a aparecer aquí. Si buscamos en colecciones, el problema es que nos aparece la carpeta completa, que es la de Feature Counts. Queremos la tabla de conteos.
El problema de esto es que contiene el de ambos factores. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos colocamos aquí y después nos vamos a ir al buscador. Y entonces ahí ya nos van a aparecer y tenemos que ver cuáles corresponden a cada uno de ellos. Entonces vemos que el G1E réplica 1 corresponde a los datos 65. Megakaryocyte réplica 1, 66. El G1E réplica 2, 67. Esto recuerden que no necesariamente va a ser el mismo número en, en el suyo. O sea, ustedes tienen que verificar a qué datos corresponde cada uno de ellos. Entonces ahora sí, nos vamos a DISIC 2. Agregamos los factores. Bueno, aquí nada más es el nombre, así es que pueden poner lo que sea. Y aquí sí, el factor 1 pues va a ser el que corresponde a G1. Entonces nos vamos aquí. Son feature counts, las cuentas y las que correspondían a GE1 eran la 65 y la 67. Entonces serían 65, digo 67, perdón, y 65 son las cuentas. Y después en el factor 2, que sería MK, lo mismo, pero ahora vamos a buscar las que correspondan a los datos 66 y 68. Tenemos estas cuentas y estas cuentas. Ok. Aquí ya también tenemos 2 y 2. Ok. Todo lo demás lo vamos a dejar así y solo vamos a modificar algunas cosas en el output. Queremos generar visualizaciones, entonces les dejamos la palomita aquí y también queremos que que nos genere las cuentas normalizadas. Y lo ejecutamos. Entonces ya tenemos los resultados de DISIC 2. Vemos el primero. Nos da los identificadores, los conteos, el logaritmo del fold change, o sea, de las veces de cambio, el error estándar, el estadístico Wald y los valores de significancia, el p-value y el p-value ajustado con el ajuste de FDR, ¿no? De False Discovery Rate. Los siguientes datos serían las gráficas. Nos genera un PCA. Vemos que agrupa de este lado MK y agrupa de este lado a G1. También nos da una gráfica de distancias, eh, estimados de dispersión, un histograma comparando la frecuencia con los p-values. Nos da una gráfica MA del logaritmo de las veces de cambio contra la media de las cuentas normalizadas. Y también nos da el resultado de las cuentas normalizadas. Ya que tenemos los datos de expresión diferencial, ahora podemos filtrarlos para tener los datos más relevantes. Una manera de filtrarlos es a través del p-value, que solo escojamos los que son significativos. Por otro lado, también tenemos aquí la lista de datos normalizados y podemos ver, por ejemplo, que algunos, veamos este, eh, en una muestra tiene 0 cuentas, 0 cuentas, 0 cuentas y 0 cuentas. O sea, en todas las muestras tiene 0. Entonces, pues no nos sirve de nada tener ese dato. Ahí también lo podemos filtrar.
o algunos datos donde veamos que en las muestras tengamos pues datos muy contrastantes dentro de las réplicas. Entonces, bueno, hay diferentes maneras para filtrar. Lo que vamos a hacer nosotros es filtrar con base en el p-value, en la significancia. Y entonces vamos a utilizar la herramienta de filter. Aquí está. Filter data on any column using single expressions. Digo, necesitamos los datos de DISIC2 y lo que vamos a hacer es tomar la columna 7 y que sea menor a 0.05. ¿Okay? Entonces va a tomar todas las filas que en la columna 7 tengan un p-value menor a 0.05. Ok, ya los tenemos. Pues que ya se nos redujeron de la base de datos original. Y ahora queremos tomar los datos de las cuentas normalizadas de estos mismos transcritos. Y solo vamos a tomar pues los que tengan la significancia menor a 0.05. Entonces lo que vamos a hacer va a ser unir dos tablas y nos vamos aquí a join. ¿Okay? Entonces aquí unir dos datasets, dos tablas, una al lado del otro, basándonos en un campo específico. Este campo específico va a ser la columna 1, que es la que tiene el identificador de los transcritos. Entonces, de los datos filtrados, va a tomar la columna 1 y va a buscar en los datos de las cuentas normalizadas también que coincida el nombre con la columna 1. Y bueno, no queremos que nos mantenga las líneas que no coinciden. Entonces le damos ejecutar. Aquí ya las tenemos unidas. Como pueden ver, no tenemos el header, el encabezado donde dice los nombres de las muestras. Pero bueno, ya sabemos que las primeras 7 son los datos de DISIC y luego viene otra vez el identificador y vienen los datos de la columna de los datos normalizados. Si queremos ver a qué corresponde cada columna, podemos ver el otro archivo. El problema del otro archivo es que no trae el nombre de las muestras. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es cortar las columnas que necesitamos y después vamos a colocarle el nombre de las muestras. Aquí pueden ver que lo que dice acá son feature counts en los datos 136 y en los datos 66 cuentas. Nosotros ya sabíamos que el 66 correspondía a MK1 y que el 68 a MK2 y que el 65 a G1 y el 67 a G2. Entonces podemos ya agregarle los nombres correctos. Ok, entonces primero vamos a cortar las columnas. Entonces nos vamos a manipulación de texto. Aquí cortar columnas de una tabla. Entonces de esta que acabamos de hacer, que fue unir las dos columnas, lo que vamos a hacer es descartar los campos y aquí vamos a ir eligiendo todos los campos que queremos descartar, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6 y la columna 7. Ok, ya ya están todas estas, le ejecutamos para que se eliminen. Y ahora sí podemos ver que solo nos van a quedar las cuentas normalizadas. Solo tenemos 4 columnas de cuentas y bueno, solo las que tienen una significancia menor a 0.05. Entonces ahora vamos a agregarle el header para que cuando
grafiquemos, pues tengamos el nombre correcto. Entonces aquí vamos a agregar una línea. Aquí dice agrega una línea a un archivo. Ahorita lo que vamos a hacer es agregar simplemente una línea que diga lo que sea, que no coincida con, pues con el nombre de ninguna de los transcritos. Y después vamos a modificarlo. Esto porque aquí no podemos agregar tabulaciones, entonces pues no nos podrían quedar en cada columna los nombres de los, de los encabezados. Ok, aquí le decimos que lo agregue al encabezado, o sea, quiere decir hasta arriba, y lo ejecutamos. Ok, aquí podemos ver que ya agregó una línea con lo que le pusimos. Le puse add header. Aquí le pueden poner lo que sea con que no coincida con ninguno de estos nombres. Y ahora sí vamos a modificar este nombre. Nos vamos a ir a una herramienta aquí en manipulación de texto, que es esta, Text Transformation con sed. Sed es un comando de Linux. Y bueno, lo vamos a poder usar aquí, lo que nos va a permitir poner tabulaciones. Entonces aquí vamos a poner esta sintaxis, S para sustituir. Después vamos a poner lo que ya habíamos puesto en la línea. Luego otra diagonal. Luego por lo que lo vamos a sustituir, que sería pues la primera columna, el identificador. Luego diagonal invertida T, que significa tabulación. Luego MK, réplica 1. Luego diagonal invertida T, otra tabulación. MK, réplica 2. Luego diagonal invertida, tabulación. GE1, réplica 1. Diagonal invertida, tabulación. GE1, réplica 2. Y ahora sí ponemos una diagonal normal. Y así es como vamos a sustituir la línea que pusimos por los nombres en cada columna. Y ahora sí lo ejecutamos. Y vemos que ya tiene los identificadores arriba. Entonces así nos queda más claro en lugar de tener los números del 67 en los datos tales y tal. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una gráfica de calor. Buscamos aquí heatmap y vamos a usar este heatmap con ggplot. Es una herramienta de R. Obviamente estas herramientas son, pues es mejor utilizarlas en línea de comandos, con R directamente. Pero bueno, si no tienen la oportunidad, pueden hacerlo aquí en Galaxy, solo que no van a tener tantas opciones de modificación de algunos parámetros. Ok, entonces le ponemos que es un dataset con header y también con nombres de columnas y nombres de filas. En la columna 1 vienen los nombres de las muestras y lo vamos a poner de manera vertical. En las opciones avanzadas vamos a transformar los datos para que se vean mejor con logaritmo de 2. Y lo podemos poner ya sea blanco a rojo, blanco a azul o azul, blanco y rojo. Le voy a poner azul, blanco y rojo. Esto ya ustedes pueden ver cómo se ven los diferentes colores. Y lo ejecutamos. No les recomiendo visualizarla aquí porque no se va a ver muy bien. Entonces lo que podemos hacer es bajarla mejor, ¿no? Aquí. Bajamos a nuestra computadora.
ya será más fácil visualizarla, ¿no? Ok, y aquí podemos ver cómo contrastan las muestras MK con las muestras G1 y pues en algunas partes podemos ver datos bastante contrastantes, ¿no? Con donde vemos diferencias de color y además lo interesante es que en las dos réplicas coincida el color, ¿no? Y en las otras dos réplicas también, pero que contraste entre réplicas. Y aquí están los diferentes transcritos. Obviamente estas gráficas, bueno, se pueden manipular y filtrar para que pues no se vean tan comprimidas, ¿no? O sea, si ponemos todos los datos, a veces no se entienden mucho. También podemos modificar el tipo de letra para que se entienda mejor. Esto ya no es tan fácil hacerlo en Galaxy, la parte de la edición, eso es mucho más simple hacerlo directamente en el programa en R. Bueno, ahora vamos a buscar los transcritos que están sobreregulados en la muestra G1E. Para esto vamos a utilizar otra vez la herramienta Filter, que nos permite filtrar datos con alguna expresión. En este caso, vamos a buscar los que tengan un cambio en la expresión de logaritmo de 2, que es la tercera columna, mayor a 0. Y los datos en los que los vamos a correr son los datos que ya habíamos filtrado con un p-value menor a 0.05. En mi caso es este archivo, columna 3, mayor a 0. Y ya tenemos nuestra lista de los que están sobreregulados. Y ahora si queremos hacer los subexpresados, hacemos lo mismo, pero al revés. Ahora tendríamos que poner la columna 3, que sea menor a 0. Y aquí ya tenemos los subexpresados. Y bueno, hasta aquí termina este tutorial. Espero que les haya gustado.